Bien, he aquí el SCP-002. He de acabar un SCP por video o tal vez probablemente dos, ya que algunas historias de los SCPs, a pesar de que tienen que ser muy buenas, y además de tener unos personajes con una buena solidez argumental, en algunos casos no son tan extensas. Así que puedo abarcar más de uno en lo que viene siendo lo que yo vaya teniendo de tiempo libre. Y dependiendo de la extensión de los reportes de los SCPs. Bueno, por ahora continuaremos con el SCP-002. Objeto: SCP-002. Clase: Euclid. Descripción: consultar el informe Mathausen, referencia al documento 00.023.603, para más detalles relacionados con el descubrimiento del objeto SCP-002. SCP-002 se asemeja con un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros cúbicos, o 2000 pulgadas cúbicas. Una válvula de hierro situada en una lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se puede observar ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser del hueso esculpido y cabello trenzado, además de otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Referencia: hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de desaparición de 7 empleados de la fundación. También en el tiempo en el que ha estado en la instalación, se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, un televisor, una radio, un pub, 3 libros en un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún tipo de efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles, solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Procedimientos especiales de contención. SCP-002 debe permanecer conectado a una fuente de alimentación adecuada en todo momento para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de un recorte de luz, la barrera de emergencia entre el objeto y la instalación debe cerrarse y el área tiene que ser evacuada inmediatamente. Una vez que la electricidad se restablezca, ráfagas alternadas de rayos X y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de alimentación y vuelva a su modo de recarga. La zona de confinamiento debe mantener una presión de aire negativa en todo momento. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben de estar a 20 metros de SCP o de su zona de contención. El personal debe mantener contacto físico entre sí todo momento para confirmar que haya otra persona presente, ya que la percepción puede ser influenciada por la proximidad al objeto. Ningún miembro del personal de mando debajo del nivel 2 está permitido dentro de SCP-002. Este requisito puede ser eliminado si se tiene autorización por escrito de 2 administradores de nivel 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados por lo menos por 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración de su contacto deben entregar temporalmente su rango y autorizaciones. Después del contacto, los empleados serán alejados al menos 5 kilómetros del SCP-002 para someterse a una cuarentena y evaluación psicológica de 72 horas. Si se consideran aptos para volver a trabajo por los psicólogos, se les devolverá el rango y las autorizaciones. A continuación, anexo al reporte Mathausen. Reporte Mathausen o reporte 00.023.603. Lo siguiente es un breve informe que detalla el descubrimiento del SCP-002. El sujeto fue descubierto en un pequeño cráter al norte de Portugal, donde impactó contra la Tierra desde la órbita, encerrado en una cáscara de roca. El exterior del carnoso del objeto terminó expuesto tras el impacto. Un agricultor nativo se encontró con el cráter y lo reportó a un anciano de la aldea. El sujeto obtuvo la atención de SCP cuando un agente de nivel 4 asignado a la zona detectó una pequeña anomalía radiactiva generada por el mismo objeto. Un escuadrón de recolección dirigido por el general Mannhausen fue enviado de inmediato a la zona y aseguró el sujeto con un contenedor grande. Entonces realizaron pruebas iniciales con sujetos reclutados en un pueblo cercano.
3 hombres enviados individualmente dentro de la estructura desaparecieron. Al descubrir esa propiedad mortal del objeto, el general Mauthausen emitió una orden nivel 4A, determinación de los testigos, que fue aproximadamente una tercera parte del pueblo, para garantizar que no hubiera conocimiento exterior del objeto, e inició su traslado al centro del SCP. Durante la preparación para el transporte, 4 agentes de seguridad de SCP fueron inexplicablemente atraídos dentro del objeto, donde desaparecieron. Tras una inspección, parecía que si el objeto hubiera creado varios muebles nuevos y estaba empezando a aparecerse al interior de una habitación de apartamento. El general Mauthausen ordenó inmediatamente la adquisición de varios trajes especiales Hazmat clase 3 para los miembros del equipo de seguridad restantes, que procedieron a levantar el contenedor en un buque de carga en espera para su transporte para la instalación de contención SCP. 2 partes del reporte han sido eliminados, lo cual es bastante tenebroso. Después de la terminación del general Mauthausen, SCP-002 fue reasegurado por el personal del SCP y puesto en confinamiento especial en una ubicación censurada, donde reside actualmente. Personal de mando con autoridad por debajo del nivel 2 se les ha negado el acceso al contenedor del SCP-002 sin la aprobación previa de al menos 2 administrativos de nivel O5 después del incidente Mauthausen. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es el SCP-002. Es un poco larguito, eso sí, tengo que admitirlo, pero bueno. Una duda algo que quiero decirles es: ¿qué pasaría si ustedes se toparan con SCP-002? ¿Se atreverían a entrar o no? Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Me despido, enviándoles un cordial saludo. Hasta luego.